Tiene el video, ¿no? Bueno, buenas tardes a los presentes, muchas gracias por estar aquí. Antes de comenzar, presentamos el equipo de trabajo: Nicolás Moragues, mi compañero, Lucas Gramaglia, Mauro Torres, quien le habla. Y bueno, damos inicio a nuestro seminario de comercialización realizado en La Reina. La Reina de Empanada es una marca de empanadas cordobesa, fundada en el año 2023 por los hermanos Javier y Franco Castiñeiras, quien tenían una idea simple y clara, que era elevar las empanadas a un nuevo estándar sin dejarse parte de la mesa diaria. La Reina tiene como misión transformar cada compra de La Reina en una experiencia gastronómica memorable, combinando calidad excepcional de producto con un servicio ágil y cercano. Con respecto a la misión, ofrecer empanadas premium que enamoren desde el primer mordisco, con atención personalizada, procesos que garanticen frescura, sabor y consistencia en todos los puntos de ventas. Como podemos decir, Iber es una marca nueva, una marca que está hace 3 años, por lo cual les mostramos un poquito de la historia. Con respecto a su historia, la marca tiene sus inicios en enero del 2023, cuando abren su primer local en la Recta Martinoli. Menos de un año después, en agosto del mismo año, el 2023, se abre el centro de distribución, que también es una fecha importante porque marca la apertura del sistema de franquicias que va a dar pie a su futura expansión a lo largo hasta la actualidad y septiembre de 2025 y ahora 2026, que se abre el último de los locales. Como fecha importante para destacar es mayo del 2024, donde empezamos a realizar trabajos de investigación junto con la empresa. Como para conocer un poquito más de la marca, lo que realizamos es un análisis de marketing mix, es decir, analizamos las 4P: producto, precio, promoción y plaza. Con respecto a lo que es producto, podemos decir que las empanadas de La Reina son una creación única, donde las recetas se trabajan con recetas propias que combinan tradición e innovación, ofreciendo sabores clásicos como son una empanada árabe, una empanada de jamón y mozzarella, pero se destacan variedades gourmet, como por ejemplo la de vacío y provolen, una empanada de cheeseburger, la de matambre a la pizza. Como para que tenga una referencia, lo que es la empanada de vacío provolen es una empanada de vacío con carne desmenuzada, salteada con cebolla, pimiento y queso mozzarella y, y provolen. La verdad es un espectáculo. La empanada de vacío es la más vendida en la marca, hoy tiene una participación de mercado del 20%, y dentro de las características principales de las empanadas de La Reina, que se diferencian del resto que podemos conseguir en el mercado, es que tiene una elaboración de la masa 100% casera, es decir, que no es un producto industrial, no es un producto congelado. Se puede destacar su tamaño, que son empanadas grandes con un gran relleno. Las empanadas pesan 150 gramos y una persona en promedio queda satisfecha con 2 o 3 empanadas. Como para entender un poquito más el comportamiento de cada variedad, lo que hicimos es hacer una matriz BCG, donde podemos ver diferentes cuadrantes, donde tenemos la participación relativa de mercado de cada una de las variedades con respecto a su tasa de crecimiento, donde podemos observar que tenemos productos estrellas, es decir, son productos los cuales requieren seguir realizando inversiones, como la empanada de carne cortada a cuchillo y la cheeseburger, y luego tenemos empanadas, que es la que más se vende, como le comentaba recién, la de vacío provolen, pero que no está presentando una tasa de crecimiento, es decir, que ha llegado a una etapa de madurez, pero es la que más participación de mercado tiene. Si juntamos las 4 empanadas que más se venden, vacío provolen, jamón mozzarella, carne cortada a cuchillo y cheeseburger, hacemos el 50% de la facturación de la marca. Luego este cuadro, esta matriz, lo que nos permite es identificar productos perros, que son productos que tienen baja participación y baja tasa, pero no quiere decir que el producto sea malo, sino que puede pasar que el producto sea un producto nuevo, que aún todavía no se ha hecho una buena inversión para que el producto empiece a traccionar, o en el caso de algún producto, si vemos que a lo largo del plazo del tiempo no se vendió o no estaba rotando, lo que se hace es modificar la receta o en su defecto dar de baja el producto del portafolio. Bueno, acá con la variable precio, la marca fija su precio según sus costos fijos, variables, más margen de ganancia. Cabe destacar que tanto los costos variables como los márgenes de ganancia varían, depende de cada empanada. Y
El precio de venta es de 3.100 pesos. Lo fijamos el precio en el periodo de julio a octubre de 2025, que son los meses que hubo poca inflación. Actualmente la marca comercializa las empanadas a 4.000 pesos. Respecto a la variable promoción, promociones productos a través de las redes sociales, en los puntos de venta y en la vía pública. Bueno, acá se pueden visualizar las acciones que ya venían haciendo la marca. Por ejemplo, julio de 2024 lanzaron la primera campaña de publicidad masiva en los colectivos urbanos. En septiembre de 2024, con el ingreso del nuevo sabor carne picante, las promocionaban en los puntos de venta. Y en octubre de 2024 lanzaron la primera campaña publicitaria con cartelería LED. Bueno, acá se puede visualizar en este sector que la marca venía haciendo promociones de enganche. Por ejemplo, 6 empanadas y más una gaseosa te ofrecía. Muy bien. Con respecto a la plaza, acá vemos un mapa donde están ubicados geográficamente los diferentes locales de la empresa. Vemos que los mismos no están ubicados por coincidencia, sino que están ubicados específicamente en lugares donde tenemos alta densidad de nuestro público objetivo. Para el momento de la realización del relevamiento teníamos 10 locales ubicados en Córdoba. Después, con respecto a la plaza en sí, acá podemos ver un video un poco que ya fue empezando. Ahí se puede ir visualizando el ingreso a uno de los locales modelos actualmente de la marca. Vemos que se trabajan con colores negros, dorados, cálidos, de color madera, que buscan transmitir una imagen premium, cálida, tirando a minimalista. Generalmente los locales suelen ser, en su mayoría, todos de delivery takeaway, con superficies de entre 40 y 80 metros cuadrados, buscando reforzar esta idea de la entrega con un producto premium, combinando un poco el fast food con la calidad percibida. Habiendo analizado las 4P, lo que hicimos es un análisis de ventas como para entender la facturación que tenía la marca. Podemos observar una apertura por sucursales. Esto nos fue útil como para entender si estas dispersiones que había de ubicaciones estratégicas de cada sucursal variaban la facturación, al igual que el tamaño, y podemos observar que en promedio la marca factura por mes por sucursal 23 millones. Se puede observar que Valle Escondido tenía una facturación de 31 millones porque es una de las primeras sucursales, o sea, ya tiene más trayectoria, más experiencia, más llegada al consumidor y probablemente más posicionamiento en la zona. Con respecto a La Calera, el mes de agosto del 2025 justo fue el mes de apertura y se pudo visualizar que facturó casi 16 millones, es decir, que para ser su primer mes ha sido un excelente mes. Y como nos parecía poco y necesitamos entender un poquito más de información de lo que era la facturación, hicimos una apertura de las ventas por días y semanas, como para entender qué día de la semana era el que mayor facturación teníamos y a dónde teníamos mayores oportunidades. Como podrán ver, llegando al fin de semana, lo que es viernes, ya la venta empieza a crecer y su día de mayor facturación es los días sábados, representando un 26% del volumen, y dando en los días lunes, martes, miércoles, jueves, menos de la mitad de lo que se vende en los otros días. Entonces nosotros estimamos que estos días puntuales tenemos posibilidad de hacer acciones para generar mayor volumen de venta. Puntualmente el día miércoles, que es la mitad de semana,
como poder generar también una mayor frecuencia de compra, que esas personas que compren, consumidores compren una vez durante la semana, de lunes a jueves o el miércoles, vuelvan a consumir en el fin de semana. Con respecto a lo que fue las ventas del mediodía, pudimos identificar que el volumen representaba un 20% de la facturación total. Esta era una duda que tenía la empresa en su momento, que no sabían si mantener los locales abiertos al mediodía, por los costos que tenían. Pero la verdad es que de dejar de los negocios cerrados y no trabajar los mediodías, perder un 20% de la facturación era un montón de plata. Y lo que varía, sí, es que acá en los mediodías, donde más se facturaba, en los días domingos. Bueno, caracterizando un poco el sector, decimos que la ley no participa dentro de un sector gastronómico. Esto comprenden todas aquellas empresas que comercializan comida, tanto postres como comida para almuerzo, para cena, incluida la panificación, etcétera. Por eso decimos que es un sector fragmentado, ya que ninguno, como hay muchas empresas que comercializan comida, ninguna se destaca en la participación de mercado y las barreras de ingresos al sector son bajas, por lo cual cualquier inversionista puede ingresar a competir con la marca. Bueno, sabiendo todo esto, notaron que es imposible determinar los competidores. Por lo tanto, reducimos el sector a los negocios de empanadas, enfocándonos en los negocios de empanadas, que son todas aquellas empresas que comercializan el mismo producto, empanadas, y el mismo servicio. Bueno, dentro de la etapa del ciclo de vida estamos en un sector en madurez. Bueno, una vez ya determinado en el sector que participamos, podríamos empezar a entender quiénes eran nuestros competidores. Nuestros competidores directos tenemos lo de Jacinto, Lonito Santiagueño, Casaditos del Norte, Posta de Campo y Casa Crolla. Lo que hicimos inicialmente es armar un cuadro comparativo, entendiendo en la cantidad de locales que tenía cada una de las marcas versus a la Reina, la cantidad de variedades que ofrecía, y como pretender una referencia de precio, más allá que la Reina está en un sector premium y el precio no sería algo donde apuntaría, lo que pusimos como para tener una comparación y entender qué gap de precios teníamos con los competidores. Podemos observar que lo de Jacinto duplica la cantidad de locales con respecto a la Reina, igual que las variedades, seguido por los Lonito Santiagueño. Bueno, y lo que es Posta de Campo y Casadito Norte tienen la misma cantidad de locales que la Reina, ofrecen menos variedades, y Casa Criolla es el que menos locales tiene y menos variedades. Como para entender un poquito más cómo se ubica cada una de estas competidores, lo que hicimos es realizar un cuadro estratégico de competidores, posicionando los datos que recién acabamos de relevar, y luego hicimos una grilla actitudinal de la demanda. Exactamente. El cuadro estratégico de los competidores lo que busca es, así como estuvimos viendo que los puntos de venta y las variedades de empanadas eran importantes para el análisis, nos permite visualizarlos adentro en un cuadro. En el mismo vemos, como muy bien dijo Mauro, que lo de Jacinto se posiciona como un competidor de alta amenaza, ya que tiene una alta amplitud de productos y una alta cantidad de puntos de venta, es decir, que cubre una amplia zona territorial y tiene una amplia oferta de productos. Seguido por el Hornito Santiagueño, que también es el segundo en amplitud de productos y cantidades de puntos de venta. Y ya en un tercer análisis encontramos a la Reina junto con Casa Criolla, destacando que la Reina tiene mayor cantidad de puntos de venta y Casa Criolla tiene un poco más de amplitud de productos. Esto nos permite entender cómo se posicionan los competidores dentro del sector. Bueno, acá tenemos a continuación la grilla actitudinal de la demanda, que nos sirve para entender
cómo perciben los clientes en nuestra temática y los competidores. Se generan dos ejes. En el eje de la isla, especificaciones, que son los atributos del producto, la calidad, el sabor, que también echa hasta la empanada, y en el eje de la isla, la suprafuncionalidad, que es la conexión emocional. Bueno, sabiendo esto, se generan cuadrantes. En el cuadrante premium se ubica nuestra temática. Esto quiere decir que tiene alto porcentaje en ambas variables, porque presenta un producto muy bueno, con alta calidad, buen sabor, etcétera, y por esto, porque tiene un producto de alta calidad, la conexión emocional con el cliente es muy fuerte. Después está Posta de Campo, que bueno, tiene muy buen producto de alta calidad, pero no ha logrado suficiente conexión emocional. Lo que es lo de Jacinto tiene un producto aceptable en el mercado y ha logrado suficiente conexión emocional. El ordenito le pasa a la inversa, que Posta de Campo. Esto será porque la trayectoria primera, la trayectoria que sobre el producto. Y Caserita del Norte y Casa Criolla tienen un porcentaje bajo en ambos, ya que no presentan una propuesta atractiva y no ha logrado suficiente conexión emocional. Por ende, esto se debe a falta de inversión, o no es clara la estrategia de marketing que utiliza. Bueno, en el primer contacto que tuvimos con la reina, le consultamos qué propósito empresarial tenían, qué necesitaban que investiguemos, algunas necesidades que tenían. La marca nos dijo que nos sugería que ellos necesitaban un informe para entender cómo estaban posicionados. Entonces, como propósito empresarial, tenemos posicionar la marca dentro de la ciudad de Córdoba para ganar mayor participación. Y como propósito de investigación, nos pusimos a conocer el posicionamiento de la reina. Para ello nos planteamos dos objetivos: identificar la percepción de los consumidores en comparación con los competidores y, por otro lado, conocer los hábitos de consumo. Para esto realizamos dos tipos de investigaciones: una investigación cualitativa y una investigación cuantitativa. Con respecto a la cualitativa, con respecto a la cualitativa, bueno, el tipo de investigación que utilizamos es exploratoria, la fuente primaria, diseño de datos, sale el método observación, la técnica Mystery Shopper y el instrumento planilla de observación. Bueno, acá se puede visualizar la planilla que hicimos, que evaluamos no solo a nuestra temática, sino también a los competidores, y destacamos variables como si existen saludos inicial a la hora de que el cliente entre, de tasa promociones vigentes, el personal y la marca
si el catéter era visible a lo lejos, si la catéter estaba actualizada, y notamos dos falencias en nuestra marca que detallan promociones vigentes que se puede visualizar acá no lo hace. Y otra variable que nos llamó la atención es que el personal no ofrece nada adicional. En todas las sucursales, en toda nuestra marca y en la competencia no ofrecían nada adicional. Bien. Tal como comentaba Nico, podríamos ver que en los negocios eran grandes tomadores de pedido y no vendían, no ofrecían nada. Pero bueno, nosotros con respecto a lo que fue el Mystery Shopping, más allá de ver la competencia, hicimos un análisis un poquito más profundo en lo que fue la Reina, para entender y destacar aspectos donde agregaban valor y donde no agregaban valor. Por eso hicimos una semaforización con aspectos positivos, aspectos neutros y aspectos negativos. Por ejemplo, en aspectos positivos podemos ver que las personas de la Reina informaban al cliente sobre las variedades, pero a la hora que cuando vos les consultabas sobre qué recomendación te podía hacer, no estaban tan capacitados como para recomendarte algunas de las empanadas. Por otro lado, podríamos ver que en la Reina tiene un diferencial con respecto a la competencia, que presenta empleados exclusivos para el servicio y en la cocina. La Reina trabaja con 4 empleados, 2 en el servicio y 2 en la cocina. Eso en los días de la noche, y al mediodía trabajan 1 en la cocina y 1 al mediodía. En cambio, veíamos que otras marcas, cuando hicimos el Mystery, como por ejemplo Caserito Norte, con una sola persona hacía todo. La misma persona te recibía, te atendía, te cocinaba y te daba la empanada. La verdad que los tiempos calculo que deben ser otros también, y así será el producto. Y bueno, aspectos negativos que pudimos destacar. Como aspecto negativo, el petición no comunicaba promociones, él tampoco ofrecía nada adicional, había confusión de marca tanto en el barrio General Paz, porque convivían la misma, tanto la comuna como la Reina, diferentes órdenes en los puntos de venta. Esto es perjudicial porque se le pierde la calidad a cada empanada. Y por último, el packaging no representa lo que quiere transmitir la marca. Muy bien. Para entender un poquito lo que mencionaba Nico, y lo podemos ver en una imagen, en la sucursal de Barrio General Paz, podemos ver que teníamos el logo de la Reina en un saliente circular muy chiquito, un bochoncito, pero en la fachada estaba el local de la comanda. ¿Qué pasa? Los mismos dueños de la Reina son los dueños de la comanda. Entonces en ese momento habían franquiciado y hicieron una prueba como para empezar a probar la expansión en Barrio General Paz y incorporaron la Reina. Pero cuando hicimos el Mystery y consultamos a los alrededores, si conocían dónde estaba el local de la Reina ubicado, nos decían no, que no sabían dónde estaba la Reina, no la conocían, entonces eso era un problema bastante importante donde generaba una gran confusión. Y con respecto al packaging, que no transmitía lo que debería transmitir la marca La Reina, es porque la marca hizo una compra muy grande del packaging, y a medida que empezó a abrir los locales, no se dio cuenta que le quedó el teléfono de los primeros locales, o sea, en los locales nuevos les seguía figurando el contacto de los otros locales, y por otro lado comunicaba las variedades que se habían discontinuado, como por ejemplo la empanada mar, era una empanada que no estaba más y la seguía comunicando en el envase, en el packaging. Con respecto a la investigación cuantitativa, nos basamos realizamos 200 encuestas a un universo de personas que hayan consumido empanadas durante el 2024 en Córdoba Capital. La investigación es por conveniencia, no probabilística, se realiza una encuesta por cuestionario. Para empezar a entender un poco el público o la muestra que fue relevada, que fue tomada en cuenta a través de las encuestas, vemos que casi un 60% es masculino, un 40% femenino,
Respecto a su rango etario, más de un 40%, tiene más de 40 años, y el grupo familiar al que pertenece, alrededor de un 47% es familia con hijos, también con un 40% sigue soltero, y justo está tapado ahí, pero las dos ocasiones de compra más importantes son juntada con amigos y cena familiar, ambos con un 30% cada uno, sumando alrededor de un 60% entre esas dos ocasiones. Luego hicimos que los encuestados ordenen las marcas según su preferencia, siendo 1 la más valorada y 5 la menos valorada, donde podemos observar que lo de Jacinto, como mencionamos antes, que es la que tiene más sucursal y ofrecía más variedad, quedó mejor valorada, se ha ido por los 20 santiagueños, y con respecto a la Reina Empanada quedó en última posición. Esto ya nos empezaba a dar un mensaje de qué lugar ocupaba en la mente del consumidor la Reina. Por otro lado, hicimos que nos comenten normalmente en qué local suelen pedir, porque una cosa es posicionamiento y otro dónde compran, y algunos locales coincidieron, por ejemplo, lo de Jacinto, que era la más valorada, era donde más compraban, se iba por los 20 santiagueños, pero en este caso la Reina quedó en el medio con un 10%. Luego hicimos que ordenen los aspectos relleno, sabor, tamaño, precio, variedad y masa, en lo que tenían a la hora de comprar, que es lo que más tenían en cuenta, y nos dábamos con que lo más importante para los consumidores es el relleno y el sabor, y lo menos relevante, la variedad y la masa. Esto ya nos estaba comunicando algo que queríamos o necesitamos, porque sabemos que tenemos un producto que se destaca justamente por su relleno, por su sabor y su tamaño, entonces esto ya nos estaba dando información de qué podríamos empezar a comunicar. Por otro lado, cuando realizamos un análisis univariado con la pregunta 7, con respecto a la pregunta anterior, veíamos que los consumidores que compraban en la Reina ubicaban al precio como lo menos relevante. Entonces, eso era una información que también desde la marca nos solicitaban porque querían entender si estaban caros o cómo lo percibían los consumidores. Luego consultamos con qué frecuencia compran. Como podrán observar, el 44% compra una vez al mes. Y después tenemos 2 veces al mes del 22%, 3 veces al mes del 18%. Bueno, a continuación le hicimos una pregunta que seleccionara la categoría favorita entre gourmet tradicionales y vegetariana al cliente. Un 57% dijo que le gusta la empanada tradicional, un 36% gourmet y un 7% vegetariana. Con respecto a la pregunta 10, ¿por qué medio de pago se enteró de la marca? Un 62% se enteró mediante un conocido, un referido, un 18% por vía pública, un 13% por Instagram, un 5% por otros como periodistas y un 1% por radio influencer. Otra pregunta que le hicimos de cliente es: ¿qué valora a la hora de elegir dónde comprar? Un 34% de los encuestados dijo que por cercanía, un 19% por promociones, un 17% por precio, un 25% por variedades y un 5% otros. Por ejemplo, la calidad y el sabor destacó. Y con respecto a la última pregunta, ¿por qué medios normalmente pide? Un 27% nos contestó que piden por tienda física y por WhatsApp. Y un 24% por llamada telefónica y un 22% por pedir ya. Con esta información, tanto cualitativa como cuantitativa, nos decidimos realizar un diagnóstico.
cómo estaba la empresa frente al mercado, frente a los competidores, qué puntos fuertes tenía, qué puntos débiles tenía. Para eso utilizamos un FODA, con respecto a las fortalezas y a las oportunidades. Las fortalezas rondan alrededor de el diferencial que tiene la marca, su propuesta de valor, que es el producto. Entonces vemos que como fortaleza enumeramos la variedad de las empanadas, los ingredientes, la masa, el tamaño del producto y la cantidad de relleno, elementos que lo diferencian de la competencia. Las oportunidades las definimos luego del análisis de mercado, del macroentorno y de analizar por dónde se podía desarrollar la empresa en base al segmento. Vemos que en el público hay un mayor interés por propuestas innovadoras y nuevos sabores, como vimos con las respuestas de las empanadas gourmet. Además que existen segmentos y zonas que todavía no están completamente aprovechadas o atendidas. Y finalmente, al hacer un relevamiento y conocer cómo era la propuesta digital de los competidores, entendimos que había posibilidad de un crecimiento en los canales digitales que después se puede traducir a un crecimiento en lo comercial. Bueno, en cuanto a las debilidades, notamos que hay un bajo posicionamiento, bajo nivel de decoración de marca, dependencia de pocos puntos de venta a comparación con los competidores y limitada capacidad de producción en momentos de alta demanda. Esto lo anotamos porque a veces un viernes se satura la producción y no llegan a tiempo los pedidos o llegan fríos. Bueno, como amenaza tenemos alta competitividad en el mercado de empanadas. El cambio en los hábitos de consumo, crisis económica que afecta el poder adquisitivo de las personas y baja barrera de ingreso al sector. Bueno, luego de haber realizado los análisis, lo que hicimos es detectar variables, ¿sí? Inicialmente primero los pusimos las variables en una matriz de incidencia, donde pusimos la variable detectada con su acción requerida, la acción requerida donde le dimos por marca, clientes y ventas. Bueno, a cada variable le asignamos una acción requerida y como son muchas variables y imposible atacar sobre todas, digamos, tratar de buscar una solución, lo que hicimos es pasarla a una matriz de urgencia donde asignamos prioridades. Las prioridades que asignamos las pusimos por importante, no urgente, importante y urgente, donde pudimos identificar que como urgente teníamos que mejorar el posicionamiento, como veníamos hablando, que nos venían dando las mismas encuestas, la separación de la marca de la comanda con la reina en Barrio General Paz, realizar promociones cercanías con estrategias de upselling que no venían realizando, continuar con la apertura de nuevas sucursales, realizar capacitación al personal, y incrementar las ventas del mediodía y las ventas los días miércoles. Con respecto a, para destacar algunas de las variables de la matriz de incidencia más relevantes que destacó Mauro en la parte urgente, vemos respecto a la marca, el bajo posicionamiento, tenemos que aumentar el reconocimiento de marca o el posicionamiento. Esta situación de la convivencia de los dos locales en General Paz era algo importante y que hay que resolver, así que dividir esos dos locales. Con respecto a los clientes, es importante que el personal comunique promociones, ya que eso nos destaca del resto de los locales y además mejora el asesoramiento y el ticket promedio. Por ende, tenemos que realizar capacitaciones de personal e incentivar ese trabajo. Además, no hay auditorías internas, lo que es un problema para la estandarización de la franquicia. Por ende, proponemos realizar cronogramas de auditoría de sucursal. Y con respecto a las ventas, las dos variables más destacadas que notamos es la baja participación en los días miércoles, para lo cual tenemos que realizar promociones exclusivas para potenciarlo, y que no hay base de datos unificada de la marca. Esto es un problema ya que se está desaprovechando un capital intangible que tiene la empresa, para lo cual tenemos que trabajar en generar, en desarrollar, en mantener y limpiar una base de datos unificada de toda la empresa. Bueno, llegado a esta etapa ya estamos en condiciones de plantear nuestro cuadro OMEP, que es poner objetivos, metas, estrategias que vamos a utilizar y a través de qué programas. Nos planteamos 3 objetivos. El primer objetivo es posicionar la marca
en el tercer puesto en la mente del consumidor para el 2025, para el cual utilizaríamos como meta lograr un crecimiento de la cantidad de seguidores de Instagram en un 5% para el primer semestre, aumentar la engagement del 0,25 al 1% para el primer semestre, participar al menos con 2 influencers para el primer semestre, lograr una imagen diferenciada en el local Buenos Paz, como lo veníamos mencionando, y por último, más al segundo semestre, desarrollar un packaging claro que tramita los valores. En eso no lo pudimos poner en el primer semestre porque la marca todavía tenía mucho de stock, así que sabíamos que no íbamos a poder hacer nada. Por lo cual, las estrategias que utilizamos son penetración de mercado, marketing digital, generación de contenido, branding y comunicación, y los programas que diseñamos los llamamos Conoce la Reina y Promos Reales. Con respecto al segundo objetivo, más relacionado a las ventas y a la facturación, buscamos aumentar la facturación del Q3 respecto del tercer cuatrimestre respecto del segundo cuatrimestre durante el 2025 en un 20%. Para esto nos proponemos 3 metas claras: aumentar la facturación del mes de octubre respecto del mes previo en un 5%, incrementar la facturación de los mediodías en general y en promedio en un 10%, e incrementar la facturación de los días miércoles en un 30%. Para lograrlo tenemos estrategias claras como la captación de nuevos clientes, el upselling, marketing directo, marketing promocional y realizar acciones de Mystery Shopper. Todo esto converge en un programa que desarrollamos, que vamos a ver más adelante en detalle y en la aplicación, que se llama Promos Reales. Bueno, por último, tenemos como objetivo incrementar la facturación en un 10%, la facturación por local en un 10% para el segundo semestre de 2025. Como meta dijimos, el propósimo es dar beneficios especiales a los 10 mejores clientes, realizar al menos 2 acciones de activación de usuarios durante 2020, el segundo semestre de 2025, y generar una base de datos unificada a nivel marca. Las estrategias que se utilizaron es análisis y uso estratégico de datos, selección, limpieza y mantenimiento, fidelización y cross-selling. Todo eso a través del programa Clientes Reales. Tal como mencionamos, realizamos 3 programas. El primero, Conoce la Reina; el segundo, Promos Reales; y el tercero, Clientes Reales. Este último programa, lamentablemente, no lo podemos llevar a la implementación, pero asimismo vamos a explicar de qué se trataba. El objetivo de los clientes reales era generar una amplitud en la base de datos, ¿sí?, para poder tener una segmentación de nuestros consumidores, de cómo se ubicaban geográficamente, de cómo consumían, en cuándo consumían, cuánto consumían, realizar una limpieza en el maestro de cliente, porque en la base de datos había contactos donde no estaban comprando más o teléfonos que ya estaban dados de baja, así que hacer una limpieza, lo cual generaría un retorno después que lo veríamos en tickets, aumentando el ticket promedio diario, digamos. Las acciones principales que habíamos recomendado a la marca era realizar un sorteo de cara al cierre del año, aprovechando las fiestas, aprovechando Navidad, donde el consumidor tiene que escanear un código QR, iba a tener que llenar un formulario, entonces de esa forma obtendríamos información y luego lo utilizaríamos para hacer una filtración y hacer envío a esos clientes de acciones personalizadas para generar interacción y conversión de ventas y a la vez fidelización a la marca. Pero lamentablemente por una cuestión sistemática se nos complicó, había algo que no habíamos tenido en cuenta, que el sistema no te dejaba agregar toda la información que necesitamos, entonces eso ya llevaba a un desarrollo de un sistema que era un poquito más caro, así que bueno, la marca pulgar para abajo con eso. Pero con respecto a los próximos programas. Bueno, con respecto a los programas que sí implementamos, el programa número 1 es conocer la reina. ¿Por qué se hizo este programa? Porque había baja decoración de marca,
pocos que la conocían y yo decía, este programa logramos reconocer más la marca. Se propusieron acciones, por ejemplo, acciones con influencers, sorteos en redes sociales, campañas publicitarias, pagas y estrategias de contenidos. Ese objetivo, nos planteamos objetivo que aumentar la cantidad de seguidores un 15%, en un 15%. Bueno, de todas aquellas acciones planteadas, solo nos enfocamos en acciones con influencia. Se contactó y se buscó a Joel Rossi porque yo venía trabajando con la marca hace tiempo y se eligió también por su fuerte conexión con el público cordobés. Bueno, el producto destacado son empanadas de pollo al disco, que hicimos un reel con eso, y la fecha de grabación es en mayo de 2025. Bueno, con respecto a las métricas y resultados, logramos un resultado de 17.000 visualizaciones con una tasa de crecimiento de 1.669 me gusta, con una tasa de crecimiento de 78%, 59 guardados, con una tasa de crecimiento de 2.850, y además cabe destacar que el 42,7% que lo vieron fueron hombres y el 57,3% fueron mujeres, con una interacción de 270. El segundo programa que planteamos, Promos Reales, tiene como objetivo mejorar la venta y la facturación de la empresa. En el mismo planteamos 3 acciones principales: hacer promociones los miércoles, generar descuentos especiales para el mediodía y establecer objetivos de venta por locales. Los primeros 2 están enfocados en mejorar los puntos bajos de facturación de los locales, como vimos en el análisis, los mediodías y los miércoles, que se pueden capitalizar y mejorar. De estas acciones únicamente se pudieron aplicar la promoción de los miércoles y de los objetivos de venta por locales. Es importante entender que este programa tiene como objetivo, además obviamente de lo cuantificable de mejorar la facturación y llegar a los objetivos de venta, también generar un clima de competencia, de buena competencia entre los distintos locales y de mejorar el involucramiento de los franquiciados, que se comprometan más con las promociones, que mejoren el capacitamiento, que estén más presentes en los locales. Entonces había objetivos cualitativos y cuantitativos. Además, obviamente, distribuir la demanda entre noche y mediodía, mejorar el compromiso, mejorar el ticket y aumentar la frecuencia de venta. Tal como comenta Lucas, podemos llevar a cabo las promociones de los miércoles, en el cual se realizó una docena con sorpresa, llevando 12 empanadas, pagabas 8, es decir que el consumidor se hacía de un 33% de descuento, dándole por un valor total de la docena de 27.200. En la normalidad lo pagaría 40.300. Es decir, que el ahorro que estaba teniendo el cliente eran 13.300 pesos. Esta acción, para llevar ese costo, digamos, que tenía la acción, se compartió entre las marcas y los franquiciados. Es decir, que de los 13.300, el 50% lo absorbió la marca
y el otro 50% lo absorbieron los franquiciados. Por otro lado, la acción del 12x8 la implementamos en septiembre y octubre en todas las sucursales, mediodía y noche. Puntualmente, en el mes de septiembre, la verdad que no tuvimos buenos resultados, no tuvimos una buena experiencia, también con el mismo inconveniente por el sistema de facturación que utiliza La Reina. Cada local, cada vez que ingresaba la promoción, debía agregar en observación, que era un 12x8, y la cantidad. ¿Qué nos pasó el primer mes? Facturaban al precio de la promoción, pero después cuando había que exportarlo a un Excel y trasladarlo a una tabla dinámica con pretender cuántas promociones se vendieron, no teníamos forma de hacer el control. Justo en ese mes de septiembre estaban con la apertura de un nuevo local, nosotros estábamos teniendo contacto con los dueños de la marca para hacer controles más seguidos sobre cómo venían semana a semana los locales, justamente como comprender si estaba sucediendo algo, pero bueno, en ese momento la marca no nos brindó mucha información y llegado a fin de mes nos encontramos con este problema del sistema. Entonces lo que hicimos es hacer una reunión con la marca nuevamente para que hagan una bajada bien con el franquiciado para que agreguen en la observación para poder determinar realmente cuáles eran los resultados que habíamos obtenido. Se puede ver, si vemos comparado a agosto, venían vendiendo 15 millones los días miércoles, hubo un incremento a 19 millones, pero no sabemos cuántos fueron las promociones reales que utilizamos. Entonces, luego de esta charla que tuvimos con la marca, la verdad que nos fue muy efectiva. La marca se puso un poquito más firme y le dijo a los franquiciados que si no cargaban la promoción, no le iba a reconocer su 50%. Y a la vez se sumó el concurso de ventas. Entonces, como que la marca, los franquiciados tuvieron una incentivación a ofrecer las promociones, tanto en la cartelería, en las pizarras, como hacer difusiones en sus bases de datos propias. Como habíamos mencionado anteriormente, la marca no tiene una base de datos propia, sino que cada franquiciado tiene su propia base de datos. Los resultados reales que obtuvimos, la verdad que fueron muy buenos, muy positivos. Se lograron vender 524 promociones en el mes de octubre, representando un 45% de incremento de facturación versus septiembre, y si estos resultados los compararíamos con el cuatrimestre anterior, el crecimiento sería del 18%. Por otro lado, si vemos la referencia por local, podemos ver que la sucursal de Carlos Paz fue el benchmark, con 90 promociones, y tenemos sucursales como la de Manantiales que tenían 50 promociones. Esto nos muestra de que hubo compromiso más en algunas sucursales que estuvieron ofreciéndola, o también puede haber pasado que alguna no lo cargó, digamos. La verdad que nosotros el dato que sacamos es del dato real que pudimos ver desde el sistema, que es lo que se le reconoció a cada franquicia. Con respecto al objetivo de venta por locales, se propone en 5 acciones, 5 pasos en la aplicación de este objetivo, de esta acción, que están basados en primera instancia, un análisis histórico de las ventas de cada uno de los locales para entender cómo estaba compuesta su facturación, qué tendencia tenía y cuál era su próxima venta estimada. En base a ese análisis histórico de ventas, realizamos un análisis y nos juntamos con la empresa para determinar en conjunto un objetivo por encima de la tendencia que se había estado esperando. Una vez determinado este objetivo en conjunto, se dedicó a comunicarlo a los franquiciados, al cliente interno, que se iba a realizar esta acción, que este iba a ser el objetivo y sobre todas las cosas que iba a haber un premio por el cumplimiento del objetivo. A la hora de plantear este premio, se realizó también una cuantificación para conocer cuál iba a ser el costo y cuál iba a ser la ganancia estimada en caso de que se cumpliese al máximo el objetivo, ¿no? de todos los locales cumpliese el objetivo de venta. Al momento del análisis, el premio eran 200 empanadas. Esas 200 empanadas que le iba a dar la marca a cada franquiciado en caso de cumplir el objetivo, iban a representar para la empresa 3.360.000 pesos aproximadamente. Y en caso de cumplirse el objetivo en todos los locales, se iba a generar una facturación extra de 10.800.000, lo que nos iba a dejar una rentabilidad bruta, por decirlo de cierta manera, o un resultado bruto de 7.500.000 pesos. También es importante destacar que el mix no iban a ser 200 empanadas, una de cada una cualquiera, sino que iba a ser basado en el mix de venta de cada uno de los locales. Por ende, se iba a adaptar a cada punto. Bueno, para poder llevarlo y controlarlo, gestionarlo a medida que vaya pasando, lo dividimos en las 4 semanas del mes y fuimos dividiendo el objetivo en cuotas
para poder ir viendo cómo cada uno de los locales lo iba alcanzando o no alcanzando. Vemos para destacar que en la primera semana Recta Martinoli cumple la cuota objetivo semanal y que varios puntos de venta llegan al 90%, o sea, acercan a cumplirlo pero no lo cumplen. Segunda semana, Recta Martinoli, que es uno de los locales principales de la marca, sostiene también las ventas y Valle Escondido también llega al 90%. General Paz se destaca en el análisis por haber tenido un crecimiento exponencial en los últimos días y llegar casi al cumplimiento, pero con el domingo, ¿no? Al último de la semana llega al objetivo. En la tercera semana se mantiene esta tendencia positiva en todos los locales y la mayoría llegan al 90% de la cuota del objetivo semanal. Venimos de 3 semanas de buen cumplimiento, pero en la cuarta semana se da una caída general de ventas que genera que la mayoría de los locales no cumple el objetivo, únicamente Recta Martinoli lo cumple y Carlos Paz llega a un 90% del objetivo general. Eso con respecto al objetivo por local. A forma de análisis y síntesis de las acciones que pudimos realizar, podemos destacar que trabajamos con una acción de influencers, se realizó el programa de incentivos de objetivos por local y se realizó efectivamente la promoción del 12x8 los días miércoles. Las 3 acciones tuvieron resultados positivos, tanto en visualizaciones, en posicionamiento, como en rendimiento económico, así como pudimos ver con la promoción de 12x8, como en la de objetivos por local, que si bien no cumplió ni siquiera en la mayoría de los locales el objetivo, se generó esto que buscamos de un clima interno de más involucramiento por parte de los dueños, de mejor capacitación y comunicación de las promociones. Bueno, y por último, quisimos invitarlo a Javier o Franco, la verdad que por los horarios se les complicaba. Javier, más allá de trabajar en La Reina, tiene otro trabajo, digamos, también tiene la comanda, igual que Franco, así que dejamos un videito del comité. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Castiñeiras, soy dueño de la marca La Reina Empanadas y bueno, quiero dar un especial agradecimiento a Luca Gramaglio, Nicolás Moragues y Mauro Torres, que son alumnos del Colegio IES de la carrera de grado de Marketing. Bueno, esta historia comienza en aquel momento, nosotros nos encontramos con dudas respecto a, bueno, al posicionamiento de nuestra marca, al tema del precio, sobre todo el producto. Si bien tenemos claro desde el día 1 que nuestro producto es premium y que apunta a ese segmento, estamos como creando ese nuevo espacio, ese nuevo nicho en Córdoba, ya que no existían las empanadas premium. En ese momento, los chicos nos dicen que se presentan y que van a trabajar en una tesis con nuestra marca. Bueno, la verdad que a nosotros nos agarró medio desconcertado porque, bueno, nunca nos había pasado algo así, nunca habíamos hecho algo así, si bien sabíamos que era necesario trabajar sobre, ya por el crecimiento que estamos teniendo, enfocarnos en despejar estas dudas que tenemos respecto al precio, en el segmento, el packaging, un montón de cosas que los chicos con el pasar del tiempo nos fueron mostrando, fueron haciendo estudios de mercado, de campo, y que nos ayudaron un montón para la toma de decisiones y para seguir en camino hacia adelante con un panorama mucho más claro. Por ejemplo, el tema de las acciones que hicimos para lograr upselling, para lograr cross-selling, tuvimos mejor posicionamiento, hicimos acciones de un 12x8, en ese momento lo que estamos buscando con esa acción era que la gente pruebe nuestro producto, que la barrera más importante que teníamos era que, si bien el producto como parece caro por el precio, pero después cuando uno lo prueba y por el tamaño que tiene, cuando ve que de una docena comían 4 personas, con esa acción que ellos nos propusieron, lo hicimos mucho más masivo y la verdad que tuvimos muy buenos resultados y bueno, y esa acción hasta el día de hoy la seguimos haciendo, como así también otras en con ellos nos enfocaron, che, el diferencial de ustedes, dejen de pensar un poco en el precio y potencien sus mayores virtudes como es sabores, trabajar más en nuevos sabores, en invención constante y en diferenciarnos en esas cosas y no tanto como el tema del precio, porque ya el cliente solo iba a probar y se iba a dar cuenta de que el precio no era el problema, sino que era que tenía que ser más masivo. Bueno, la verdad que después de que
hicimos todo lo que los chicos en gran parte nos propusieron. En definitiva, en gran parte de las propuestas lo hicimos, lo implementamos. Nos dimos cuenta de lo importante que es trabajar en marketing y bueno, y estamos muy agradecidos de todo el trabajo que nos mostraron, los resultados y bueno, así que dedo para arriba, pulgar para arriba, muchas gracias a los tres y muchos éxitos. Bueno, y damos por finalizado nuestro trabajo de seminario de comercialización. Por favor, está de compartir el botoncito de arriba, rojo. Ahora andate a los tres puntitos donde dice más. Grabar. Detener grabación. Y poner arriba, cerrate la ventana.